de la Ley de Responsabilidad Social. Los problemas del país. Psicología y Ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Hoy jueves 5 de noviembre, de nuevo acá, en este espacio tan importante para todos nosotros y donde ustedes tan gentilmente nos permiten acompañarlos en esta hora, en este momento donde necesitamos hacer una pausa en el día, ¿no? Hoy tenemos, como siempre, un programa bien interesante que estoy segura que va a ser de mucho interés para todos los que nos escuchan. Pero, por supuesto, como de costumbre, vamos a agradecer. Todos los días tenemos que agradecer, ¿ah? Y vamos a empezar por agradecerles a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos todos los jueves a sus casas, a sus computadoras, a sus oficinas, en fin. Y ello empieza por Jaime Nestor, que en el canal de YouTube, Psicología y Ciudadanía en Facebook, y mis redes personales en Instagram, marirami.sic, y en Twitter, marirami_sic. Fíjense, hoy un día muy especial, 5 de noviembre, ya estamos, caramba, a más o menos un mes y unos días para que este año culmine, este año tan difícil, tan complicado que hemos estado de alguna manera viviendo con todo esto de la pandemia, y entendiendo que además la emergencia humanitaria compleja se vio lamentablemente, pues, digamos, impulsada con todo este asunto de la pandemia y sobre todo en el sector de salud. Una de las cosas importantes que nos trae al programa de hoy es que, fíjense, lo hemos hablado en otros, ¿no? Nuestros cuidadores en el área de la salud son muy importantes y son quienes han sido, por supuesto, la población en general, ellos han sido particularmente afectados. No solo por el estrés que significa el manejo, el impacto de lo que significa el manejo en las condiciones que por emergencia humanitaria y por esta situación están viviendo nuestros prestadores de salud, nuestros cuidadores de salud, sino también porque, bueno, evidentemente, las cifras nos han mostrado cómo ellos incluso han sido particularmente por toda esta, como consecuencia de todo este deterioro, también afectados inclusive con cifras importantes de muertes en la área. Hoy tenemos, y hoy nos están acompañando, dos personas muy queridas para mí, que representan una organización que ustedes seguramente conocen y que es una organización muy importante, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Amnistía Internacional. Y por Amnistía Internacional, amigos, las amigas que nos acompañan hoy, Vivian Díaz, gente de Amnistía, y tenemos a Ensa Petraglia, coordinadora de redes universitarias, Amnistía, por supuesto, subgerente de educación en derechos humanos, ambas unas educadoras en materia de derechos y en materia cívica que yo realmente quiero felicitar por el trabajo que hacen y, por supuesto, darles la bienvenida. Bienvenida, Vivian, bienvenida, Ensa. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Marisol. Gracias, Vivian. ¿Ensa estará por ahí? A ver. Yo estaba por ahí. Bueno, Ensa ya viene. Les prometo que Ensa ya viene. Vivian, querida, a ver, hoy titulamos el programa Nuestros cuidadores y la defensa de la salud mental, ¿no? Y partiendo de esto, de ellos, a mí me encantaría que tú les explicaras a la audiencia, Vivian, en condición, caramba, gerente de esta organización tan importante, qué es lo que ustedes están haciendo en esta materia. Ojo, que no es solamente esta materia, pero que tiene que para que esta campaña que ustedes están llevando adelante, para los prestadores de salud, médicos y enfermeras, médicos, médicas y enfermeros, es muy importante. Pero me gustaría mucho que nos contaras cómo nace esto, qué es lo que ustedes están haciendo. Y bueno, específicamente, y de nuevo muchísimas gracias, Marisol, por permitirnos conversar de esto en tu programa y contarle a la audiencia qué cosa es lo que Amnistía Internacional Venezuela está haciendo. Pues bueno, como tú bien has introducido, uno de los sectores más afectados, no solo ya antes de la pandemia, pero con un
impacto bastante alto a partir del momento que se declara la pandemia es el sector salud. El derecho a la salud como uno de los derechos por los cuales Amnistía trabaja, pues tiene rostros, tiene caras, tiene personas detrás, y ese es el personal sanitario. Amnistía Internacional tiene una campaña global cuyo eslogan es Prometo cuidarte, y esta campaña lo que procura es hacer un llamado de atención a los estados en cuanto a su obligación de proteger a quienes están en la primera línea en este momento de pandemia, quienes están en la primera línea de exposición y de riesgo, de riesgo de contagio por la COVID-19, que es el personal sanitario. En Venezuela, Amnistía Internacional Venezuela específicamente ha comenzado a trabajar sobre este tema enfocándose en las enfermeras. ¿Por qué las enfermeras? ¿Por qué el sector de enfermería? Bueno, el sector de la enfermería es uno de los sectores particularmente afectados. La mayoría del personal son mujeres, y en este contexto de crisis humanitaria compleja que vive el país, y el impacto diferenciado en la vida de las mujeres es muchísimo, es muy claro, es muy fuerte, es muy intenso. Así que este tema de protección a personal de salud junto con la mirada específica o el énfasis de la mirada a las enfermeras es una de las cosas que estamos haciendo. ¿Y qué cosa es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr la solidaridad hacia las enfermeras y todos sus reclamos de mejoras salariales, reclamos de protección, reclamos de dotación. Las condiciones en las cuales ellas trabajan son unas condiciones tremendamente difíciles para desempeñar su labor, a pesar del riesgo que corren día a día, como hemos dicho. Interesante esto, Vivian, porque esto nos va confirmando una vez más que en todas estas situaciones de emergencia humanitaria, complicada ahora con la pandemia por el COVID, las mujeres, o sea, el impacto es igual para hombres y mujeres, ¿ah? Sin menoscabo y sin desestimar lo que pasa con los hombres, claro que no, pero no es el mismo. Entonces, qué interesante esto que mencionas, porque fíjate, se habla mucho de los médicos y las médicas, pero las enfermeras están y los enfermeros allí, las enfermeras están en esa, como tú lo llamas, son los primeros que reciben este impacto y que reciben esta situación. Por fin tenemos en la sala a mi querida Viviana Ensa Petraglia. ¿Nos escuchas, Ensa? Ensa está, pero no nos escucha todavía. En algún momento Ensa nos va. Ajá, pero no te oímos, Ensa. No, lamentablemente no te oímos, algo está pasando. Mientras Ensa resuelve esto, nos interrumpe, Ensa, cuando te podamos ir. Ajá, fíjate, Vivian. A ver. Ensa, ¿estás por ahí? Fíjate, Vivian. Hay una cosa importante, insisto, mientras Ensa puede incorporar, y es la siguiente. ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Me surge como pregunta, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han tenido que sortear para poder llevar adelante esta campaña? Porque no es fácil, no es fácil trabajar, en situaciones, digo para los cuidadores y cuidadoras, médicas, enfermeras. Claro que no es fácil, pero para ustedes que están en este trabajo de la defensa de lo que es la dignidad del trabajo, la dignidad de la vida, tampoco es sencillo. Entonces me parece interesante comentar esto, ¿no? ¿Cuáles han sido esas principales dificultades que ustedes han podido sortear para llevar adelante esta campaña? Recién están empezando, ¿verdad, Vivian? Es recién. Sí, recientemente luego se lanzó a finales de octubre. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto tú esa suerte de dificultades? Sí, a ver, digamos que una de las dificultades, si lo vamos a llamar así, una de las dificultades con las que cualquier persona que trabaja con derechos humanos y cualquier otro tema se encuentra en el caso venezolano es la dificultad de acceder a información.
Entonces, aquí son fundamentales los testimonios del personal de enfermería, los testimonios de las enfermeras, para poder documentar, poder construir, digamos, como reunir toda la información que la misma campaña está dando. Sería mucho más sencillo si pudiésemos, digamos, si pudiésemos acceder a mayor información desagregada. Las ONGs hacen tremendos esfuerzos para poder reunir información y poder dar cuenta de una cantidad de situaciones. Entonces, por supuesto que los testimonios siempre son una parte sumamente valiosa al momento de pensar, de difundir y de contar qué cosa es lo que está pasando en un momento determinado y específicamente en este caso de las enfermeras. Sí, porque fíjate que es muy importante porque en todo este sufrimiento que supone todo este tema, esto de la el sufrimiento emocional, sabemos perfectamente que hay mucha gente que en medio de todo esto, mira, no solo está deprimido, hay gente que incluso ha tenido atentado contra su propia vida porque se siente muy limitado ante lo que es la reproducción de la vida. Y por supuesto que además hacer visible este sufrimiento y cómo esto se da en cada uno de los estratos, eso es fundamental. Hacer visible lo que nos pasa, porque tú has dicho una cosa importantísima. Buscar información pareciera que es muy fácil, pero no lo es así. Información veraz, información que además nos ayude, no es tan sencillo. ¿Es por ahí ahora sí? No, le escuchamos a nuestra querida Ena. Vamos a ver si se puede resolver este inconveniente. Sí, ella está ahí, nos está acompañando, pero está difícil. A ver, Vivian, fíjate, otro aspecto importante que me parece interesante comentar es que yo soy testigo de que una de las labores que ustedes tienen con mucho aprecio y cariño es la labor educativa. En este sentido, ¿no? En todo lo que ustedes hacen. Y sería interesante comentar esto, Vivian. Cuando hablamos de la labor educativa en materia de derechos, en materia de defensa de los derechos humanos, claro, siempre nos imaginamos pues actividades como hemos visto, conversatorios, talleres, en fin, pero sería interesante que nos pudieras como compartir concretamente en esta campaña, para luego ir más a todo lo que ustedes están haciendo. ¿Qué son las acciones que acompañan esta campaña de difusión, valga pues, en ese sentido, en términos educativos? Sí, esta campaña, digamos, no está acompañada de una estrategia de formación, todavía en este momento no, en este momento de la campaña nos hemos concentrado en la difusión de mensajes, y esa difusión usando los valiosos testimonios que nos han sido compartidos y compartiéndolo con el resto de las personas, porque, a ver, pareciera, y una de las cosas interesantes también de decir es que Amnistía es una organización que tiene presencia en más de 160 países y donde hay voluntarios, activistas en esos 160 países. El que podamos tener esta cantidad de mensajes y podamos ser, digamos, como un parlante de las demandas del sector de la enfermería, también permite que podamos hablar no solo en el contexto local, sino que puedan escucharnos quienes están fuera y no conocen de la realidad de Venezuela y pueden actuar concretamente haciendo cosas como seguir difundiendo los reclamos que vienen haciendo las enfermeras desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la campaña está concentrada en la visibilización y en la difusión de mensajes que dan cuenta de qué es lo que ellas están viviendo y de qué cosas estamos hablando. Estamos hablando de un salario que no alcanza los $4 mensuales. Estamos hablando de sobrecarga de trabajo enorme, porque también hay
poco personal, producto de la migración. Es decir, la migración llega a todos los sectores de nuestra vida, de nuestra sociedad, y el sector salud no está ajeno a esto. Entonces hay una sobrecarga de trabajo para quienes se quedan. Luego condiciones que tienen que ver con hostilidad laboral, con el mismo rechazo y discriminación que ellas han manifestado sentir, tanto en espacios de trabajo como en los espacios donde viven. La falta de equipos de bioseguridad para que puedan hacer su trabajo con la protección adecuada y la protección recomendada por organismos internacionales, la dotación para realizar su trabajo. Es decir, toda esta cantidad de cosas, las dificultades de llegar, las dificultades, bueno, con un salario que no alcanza los $4 mensuales, como una persona, una enfermera, paga un transporte para ir a su trabajo diariamente, o para poder comprar los alimentos que necesita o lo que necesita su familia, porque su vida no solo se desarrolla en el hospital, en el centro de salud en el cual trabajan, sufren lo mismo, y tú mencionaste esa palabra clave, ¿no? El sufrimiento de quien, a pesar de todo, está ahí en su puesto de trabajo, está haciendo el trabajo como lo puede hacer a todo riesgo, con el temor de contagiar a su familia en el regreso, teniendo una combinación de situaciones sumamente difíciles y sumamente complejas a las cuales las autoridades no están dando respuesta. Muy importante eso que mencionas, Vivian, porque fíjate, yo aquí vuelvo al principio, ¿no? Muchas veces escuchamos que críticas inclusive hacia el personal de salud, y no olvidamos que el personal de salud, las enfermeras, son seres humanos, los enfermeros, los médicos, las médicas, ellos también están pasando por las mismas situaciones que pasamos con ciudadanos a pie. Entonces, comprender, entender de manera empática lo que esto pasa, pues caramba, pudiera ayudar también a facilitar y a encaminar este proceso que tú acabas de decir muy bien. No le corresponde totalmente a la ciudadanía resolver, pero lamentablemente no tenemos las medidas que deberíamos tener de parte del Estado. Ensa, buenos días. Buenos días. Vamos a ver si micrófono podemos hablar. Sí. Por fin, Ensa, qué bueno que te podemos escuchar. Bienvenida, Ensa. Gracias por la invitación y disculpen las dificultades. Como les contaba, Ensa Petraglia trabaja de mano con Vivian. Ensa, además, es la coordinadora de toda la parte de educación en derechos humanos. Ensa, cuéntanos un poco, y para complementar lo que Vivian nos decía, ¿no? Cómo la campaña está recientemente lanzada. Entiendo que fue a finales ahora de octubre, la semana pasada realmente. Ajá. Cuéntanos cómo está pensada, cómo está diseñada, lo que ustedes están de alguna manera, lo que tú estás de alguna manera propulsando y acompañando. Sí, bueno, Enfermeras para Cuidarte, pues, como dijo Vivian, es una campaña de Amnistía Internacional que surge en medio, por decir así, de una campaña mucho más grande que tiene que ver a nivel regional, Prometo para Cuidarte. Amnistía Internacional lanza esta campaña porque estábamos preocupados por la situación de este gremio de profesionales quienes están ejerciendo en este momento su labor en condiciones inhumanas, que ya lo hablaba Vivian, dentro de los hospitales públicos, y que día a día pues estamos recibiendo testimonios que dejan ver la situación crítica y problemática en la que ellas mismas están queriendo ejercer su trabajo. La campaña pues busca movilizar la solidaridad de la sociedad, Marisol, civil, para lograr esos cambios que estamos solicitando y que ellas están solicitando en cuanto a la protección de su propia vida. O sea, no están pidiendo, claro que sí, están pidiendo pues reivindicaciones sociales, pero aquí lo más importante, están pidiendo preservar dentro de su labor, el labor que hacen, que no es más, que es muy importante porque cuidan a las demás personas, pues tener y gozar pues de sus derechos mínimos hacia lo que tiene que ser el respeto a su propia vida, a su propia dignidad. Y lo que estamos recibiendo, pues realmente en cuanto a testimonios,
pues dejan ver las precarias situaciones, o sea, unas condiciones de trabajo en que prácticamente existen fallas en el suministro de agua, no funcionan los equipos de ventilación, no hay suficientes productos de limpieza como jabón, cloro, desinfectante, que es necesario para asear esas áreas comunes. Ni siquiera el personal puede acceder a lavarse las manos. La mayoría de los baños dentro de los centros de salud se encuentran cerrados, al igual que los ascensores. Los reportes del personal de enfermería indican que no hay suficientes enfermeras para atender la cantidad de pacientes que están llegando a los centros de salud, y esa situación les obliga pues a trabajar a más tiempo, con horarios inhumanos y por supuesto con más responsabilidades. A todo esto, como decía Vivian, anudado a los $4, si acaso, que están recibiendo mensuales, muchos de ellos nos dicen, oye, me da solamente para comerme una arepita con mantequilla, y de verdad que es preocupante, es muy preocupante. Que también son víctimas, y también ellas denuncian que son víctimas de acoso laboral, de persecución, de cambios arbitrarios de turno, suspensiones de sueldo, destituciones de cargo por difundir, documentar o denunciar el déficit de insumos o alguna otra irregularidad que tengan dentro de su centro asistencial. Acá también pues hablan de cómo se ha vulnerado su derecho a la alimentación. Denuncian que las cajas de alimentos CLAP, es decir, del Comité Local de Abastecimiento y Producción, que se les entrega a los hospitales, se ha convertido en un principal elemento de control y de neutralización de la disidencia y de la protesta pacífica. En fin, la situación es alarmante, Marisol, y realmente necesitamos, hoy más que nunca, visibilizar la situación que está padeciendo el personal de salud frente a una denunciada ya por nosotros, una crisis humanitaria compleja, y frente a una situación de pandemia. Entonces la situación perfila a ser más compleja de lo que puede resignificar esta situación para otros países, ¿no? Totalmente. Importante lo que mencionas, lo que comentas, Enza, de manera complementaria a lo que decía Vivian, porque fíjate, hay una cosa clave, ¿no? Hay una cosa clave en todo esto. La gente, los ciudadanos de a pie, como yo decía, necesitan tener conciencia acerca de que las personas como las enfermeras, los profesionales de la salud, también como las enfermeras, pasan por todo esto, porque fíjate, este silencio, esta poca comunicación, esta poca expresión de lo que verdaderamente pasa al interno del oficio, facilita la estigmatización. Fíjate que una de las cosas tremendas que ha ocurrido con todo este asunto de la pandemia es que entonces, para remate, ¿no?, aparece la estigmatización. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, los primeros estigmatizados fueron los venezolanos que estaban regresando. ¿Por qué? Los retornados, los causantes del contagio, los importados, etc. ¿Sí? Fíjate que esto además contribuye porque entonces en el sector salud pareciera que la otra estigmatización es que el personal de salud está digamos, como está sirviendo, pero en muchos casos criticado, cuestionado, acosado, porque pareciera que ellos tienen la magia en su mano de poder procurar el servicio como debería ser, no teniendo los recursos. Entonces, la gente tiene que estar informada de esto y entender que cuando tú te relacionas o cuando tú te refieres a una enfermera, a un enfermero en situaciones de descalificación, estás desconociendo la realidad que también ellos viven. No son ajenos por estar dentro del hospital. Entonces creo que este es un trabajo educativo, de psicoeducación inclusive, que es tremendamente importante el que ustedes están llevando adelante. Creo que va a ser muy, muy ilustrador a continuación, que nos cuenten, que tanto Vivian como tú han hablado de este elemento que para mí es fundamental, que es el testimonio, ¿ok? Y que nos contarán cómo lo... y por ejemplo, supongamos que una enfermera nos está escuchando en este momento y conocía esto. O supongamos que un familiar de una enfermera está escuchando esta campaña que ustedes están llevando y ella quisiera unirse a esto o contar su experiencia.
¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, una de las cosas que hemos hecho es que hemos contactado con los colegios de enfermeras de todo el país, y a través de sus colegios hemos podido recoger testimonios de personas, de enfermeras que voluntariamente han decidido compartir lo que quizá públicamente comparten también. Todos los días podemos ver desde hace muchísimo tiempo, podemos ver las demandas del sector, podemos ver sus caras, escuchar sus voces muchas veces, y hay otras voces que no vemos, no escuchamos, pero que también están diciendo y también están sufriendo y padeciendo todo este contexto. Y quisiera también aprovechar para decir una cosa que no habíamos mencionado antes, pero tiene que ver con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil para dar testimonio, para dar cuenta de lo que pasa. Una de las cosas que no aparece claramente o que, de lo que no tenemos información en la data oficial es cómo la pandemia está afectando al personal de salud, cuántas personas del personal de salud se enferman, cuántas fallecen. Y hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer recolección de información, y hasta el momento, lo que se sabe para el mes de noviembre, hasta el 2 de noviembre, la Organización Médicos Unidos daba cuenta de 242 fallecimientos de personal de salud por razones de COVID, de lo cual 48 personas pertenecían a personal de enfermería. Y esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Es decir, la exposición, el riesgo, la exposición que tienen es un hecho real, concreto, palpable y verificable. Muy importante eso. Y, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ir al corte, que es importante que los están viendo. Y a la vuelta vamos a empezar justamente por esto, ¿no? Estos detalles que son tan importantes, que la gente conozca. Porque al final creo que en la medida que nosotros podamos hacer, digamos, podemos tener una conciencia clara al respecto, vamos a poder colaborar y poder ser mucho más útiles en la atención y en toda esta situación tan difícil que en materia de salud nos está ocurriendo. Y ustedes, por favor, no se muevan de allí. Ya regresamos con Elsa Paglia y Vivian Díaz de Amnistía Venezuela para seguir conversándonos sobre esta campaña tan interesante como Prometo que te cuido. ¿Esto? Enfermeras para cuidarte. Enfermeras para cuidar. Enfermeras para cuidar. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con esta campaña tan buena, hashtag Enfermeras para Cuidarte, que llevan adelante la gente de Amnistía Venezuela, y para ello nos acompañan hoy Ensa Petraglia y Vivian Díaz. De verdad que las publicaciones que ustedes están haciendo con los testimonios de estas enfermeras realmente son abrumadores, ¿no? Porque nos están dando cuenta justo de lo que ustedes han dicho, ¿no? Aquí tengo yo uno: contamos con el material de bioseguridad correspondiente para trabajar dentro del hospital y protegernos de la COVID-19. Esto es casi que una condena al contagio, ¿no? Y ellas a su vez tienen familia. O sea, es interesantísimo esto porque, caramba, ¿cuántas personas desconocen estas cosas? Ensa, les decía que era interesante que pudiéramos compartirle a la audiencia también un poco, bien decía Vivian, que a través de los colegios de enfermería ustedes están llegando a la mayoría, pero insisto yo, supónganse que hay un grupo de enfermeras o a lo mejor no están adscritas, o que a lo mejor, qué sé yo, están en una situación, desconocen esto. Y ellas están escuchando este espacio. ¿Cómo sería el siguiente paso? ¿Se ponen en contacto con quién? ¿Cómo pueden ellas de alguna manera, ampararse en esta campaña y apoyarse además entre todos? A ver. ¿Me escuchan? Ajá, ahora sí. Ok. Bueno, ya Vivian lo dijo, estamos conectadas con los gremios y los colegios de enfermería a nivel nacional. El primer llamado es a contactar a las presidentas de sus propios gremios de enfermería para, pues, de alguna manera disponerse a apoyarnos y hacer esta campaña y a visibilizar enfermeras para cuidarte, pues, a través de las redes sociales. ¿De qué otra manera? Pues también tratando de hacer llegar sus testimonios a los centros y a las presidentas de los colegios de enfermeras. Tenemos a la licenciada Ana Rosario Contreras, pues que también ha mostrado esa coacción junto con esta campaña. Su apoyo ha sido básico y muy importante y fundamental, inclusive sus testimonios, la manera también como se ha movilizado y cómo se han movilizado a visibilizar sus condiciones, haciendo llegar sus testimonios pues identificados. Yo creo que de esa manera estamos tratando de justamente decir cuáles son las condiciones en las que están trabajando estas mujeres que son enfermeras, que son madres, que son esposas, son profesionales, y también, bueno, a todo el personal de enfermería, porque inclusive también estamos procesando los reportes de los enfermeros, de personal de salud en situación, pues, alarmante. Yo creo que hoy más que nunca solicitamos también el apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, para documentar y para, pues, de alguna manera recibir esta información que no la tenemos y que no la hemos conseguido por parte del Estado, en el sentido de que no tenemos data, ¿no? Y yo creo que de esa manera, sí, yo creo que de esa manera podrían ayudarnos muchísimo en buscando información y dando la data a través de la sociedad civil, a través de sus propios colegios de enfermería. Llamamos pues a la organización y a la visibilización de las situaciones que están padeciendo, ¿no? En el reclamo legítimo de sus derechos a la salud. Totalmente. Tengo un testimonio aquí. Ustedes lo pueden ver, queridos amigos, si ustedes entran a amnistía.org, @amnistía.org, que es
@NICIA, el Twitter de la organización, van a encontrar muchos de los posts que ellos han hecho con respecto a esto, ¿no? Para trasladarme al trabajo debo caminar kilómetros todos los días porque no cuento con efectivo para pagar el transporte público, tampoco el sueldo me alcanza para pagar pasaje todos los días. Cualquier parecido con la realidad, que la audiencia, no es casualidad. Entonces, fíjense que es importante que podamos de alguna forma conocer con estos testimonios lo que no solo lo que está ocurriendo, sino que necesitamos unir esfuerzos, como bien lo han dicho Vivian Díaz y Elsa Petraglia en relación a esto. A ver, ¿qué punto yo? Supongamos también que, por ejemplo, algún sector de la sociedad civil quisiera, por ejemplo, apoyar o ayudar este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo podría hacer? Un poco como decía Ensa, la difusión es importante. Una de las cosas interesantes que tenemos es que el personal de enfermería está organizado y tienen sus demandas muy claramente organizadas, ¿no? Y nosotros, una de las cosas, como mencionaba anteriormente, que estamos haciendo con esta campaña, es ser un visibilizador y ser un autoparlante de estas demandas que están claramente identificadas por el sector de la enfermería. Así que la difusión y la exigencia de cambios urgentes para que haya dotación, para que haya protección y para que haya mejoras salariales para las enfermeras, es una cosa en la que cualquier persona puede contribuir muchísimo, replicando mensajes, replicando los posts, los avisos, las imágenes que ustedes han visto con los testimonios, el mismo video de campaña, que llegue a todas partes, que llegue a distintos rincones, que se sepa qué es lo que está pasando, pero que se sepa también qué es lo que ellas están demandando. Es fundamental. Y en función de esto, Leo, muchas de las enfermeras que están en el hospital están presentando bronquitis, bronconeumonía o neumonía. No pueden hacerse los exámenes de laboratorios ni rayos X porque el hospital no funciona en esos servicios. Tampoco pueden ir en centros privados. Igual lo mismo, parecido. Sí. Creo que es importante que nos demos cuenta que a veces podemos ser muy duros y muy inflexibles cuando emitimos juicios sin conocer la realidad. Entonces, qué importante esto, porque se trata de informar y se trata de contribuir con la difusión. Es una campaña, la información nos ilustra y crea conciencia, que creo que es lo que es fundamentalmente claro aquí. A ver, en esta campaña es pensada, este es importantísimo, querida audiencia. Un salario mensual de una enfermera en Venezuela, $4. Exige que a las enfermeras de Venezuela no se les pague con pobreza extrema. O sea, en programas anteriores, ustedes que nos siguen, querida audiencia, hemos visto inclusive con especialistas, con la gente de ABESA, la doctora Paredes, hay todo un trabajo de investigación que se ha hecho, cómo las mujeres son más pobres dentro de este proceso de emergencia humanitaria compleja y además esta emergencia sanitaria. Y resulta que las enfermeras dentro del grupo de mujeres además son doblemente, no solo más pobres, sino expuestas realmente a esta situación. Entonces, qué importante esta campaña, porque lo que no se dice, ¿verdad? No se sabe. Perdón, es súper importante. Es súper importante esto que dices, Marisol, que mencionábamos al principio del impacto diferenciado de la crisis humanitaria compleja en las mujeres. O sea, pensemos en una mujer enfermera que es cuidadora en el centro de salud en el que trabaja, en el hospital en el que trabaja, pero que también es cuidadora en su hogar, es cuidadora de sus hijos, porque socialmente ese es el rol asignado, es cuidadora de cualquier familiar enfermo, de cualquier persona mayor que tenga dentro de su familia, y que además de que tiene estas responsabilidades en su lugar de trabajo, dentro de su hogar se le asigna una cantidad de responsabilidades que terminan de ser una carga para ella. Es la administradora, las mujeres suelen ser las administradoras de los recursos, de lo que se
de lo que se come, de quién come, cuándo come, qué es lo que come, las cantidades que comen, también del sacrificio que ellas mismas hacen cuando es insuficiente, como vemos que es insuficiente lo que ganan para acceder a alimentos, a una dieta que sea completa y nutritiva. Entonces, todo, como decía antes, todo esto se va sumando. Todo esto se va sumando. Y luego, bueno, agrégale esto que tú mencionabas, que es parte de los testimonios que hemos podido recoger, que cuando ellas se enferman, no tienen acceso a servicios dentro del mismo sistema para el cual trabajan. Qué dramático, de verdad que dramático y qué injusto esto que estás comentando, Vivian, pero esto es importante poderlo difundir. Este trabajo educativo que tú haces, ¿verdad? Que es tan importante, porque a ti te toca esta línea de lo que es la educación en derechos. ¿Tú podrías contarnos o podrías quizás enumerar cuáles son estas cosas, digamos, como fundamentales que es necesario que nosotros como ciudadanos, insisto, la ciudadanía se construye, la ciudadanía es pertenencia, la ciudadanía es responsabilidades, pero también derechos, es participación. Entonces, como yo, persona cualquiera que a lo mejor estoy escuchando esto, ¿qué son estas cosas que yo debo de alguna manera como observar en cualquiera de los, digamos, de los espacios donde es evidente que veo que se vulneran los derechos de la gente? Entonces, en ese sentido, Ensa, en tu digamos, tu línea, en la línea que desarrollas, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, creo que Ensa se fue. Me da la impresión que Ensa se nos fue. Se fue la señal. A ver, bien, porque ustedes tienen toda una estrategia, insisto, educativa, muy importante, donde encaja el trabajo que están haciendo con las enfermeras, ¿no? La difusión de... En ese sentido, bien, ¿cuáles son esos Volvió. Volviste, Ensa. A ver si nos escuchaste. A ver, Vivian, Ensa, ¿qué nos pueden comentar al respecto en relación a este tema de educación en valores? Bueno, creo que esta campaña Enfermeras para Cuidarte busca, pues, ya lo hemos hablado, visibilizar la situación, pero en tema de valores, pues busca generar la solidaridad y la empatía, de entender que también este gremio, una de las cosas, Marisol, que yo escuché en cuanto a testimonios, y una de las cosas que más me impactó de este personal, es decir, nosotras las enfermeras estamos al principio de la vida, porque nos toca recibir, ¿ok? Y acompañar a las madres cuando están teniendo sus bebés, y somos las primeras personas que recibimos a los bebés, y estamos al principio de la vida y estamos al final de la vida. Yo creo que eso fue una de las frases que más me impactó, Marisol, y que de alguna manera me puso en sintonía directa con la importancia que tiene esta profesión para el resto de la ciudadanía. Y yo creo que este es el punto importante, que hoy más que nunca estas enfermeras para cuidarte están solicitando apoyo de la sociedad para que de alguna manera se haga, pues, justicia y que las personas y el Estado que tiene se aboque a atender a este personal. Y esa búsqueda, ese punto de solidaridad y de poder entender y de empatía que también este gremio está padeciendo, que estas mujeres están padeciendo estas necesidades, pues hace que el llamado sea más contundente y que Enfermeras para Cuidarte sea un canal y una ventana para mostrar qué es lo que está pasando con este gremio. Importantísimo, porque ciertamente esa es una frase muy conmovedora y es la pura verdad. Y es la pura verdad. Y creo fundamental, porque fíjate, una de las cosas que para mí, y lo hemos compartido
juntas en todo ese trabajo, ¿no? De acompañamiento psicosocial. Una de las cosas para mí que es fundamental es que si nosotros, el personal que estamos al frente de situaciones tan adversas como esta, no nos cuidamos y no buscamos de alguna manera generar esa sinergia para poder generar un proceso de autocuidado, difícilmente vamos a poder cuidar al otro. Y fíjense que aquí lo que ustedes están mostrando es cuán dura es toda esa situación que viven las enfermeras, que además cuyo trabajo es acompañar, asistir al otro en momentos muy gratos como es el nacimiento de un hijo, pero también en momentos tan duros y difíciles como es la vida en riesgo, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente importante. Ustedes, por ejemplo, me parecería, yo no quisiera que el programa cerrara, nos vamos a hacer el cierre, sin que ustedes, por favor, acuciosamente den las redes, las redes de esta iniciativa, de Amnistía, de ustedes, porque yo sí creo, por ejemplo, gente de la sociedad civil pudiera estar escuchando esto, algunas personas, y poder acercarse a su hospital que tienen cerca de la comunidad, mejor a poder apoyar. Todo eso es útil, todo eso es importante, porque eso tiene que ver con lo que tú mencionaste, solidaridad y empatía. Entonces, cuéntenos, por favor, porque yo quiero que esta audiencia quede bien informada acerca de dónde encontrarla, cómo hacer eco de esta campaña. Bueno, nuestras redes, como saben, @amnistía en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nuestra página web también, pues, Amnistía Venezuela, pueden encontrar toda la información actualizada, porque estamos posteando todos los días testimonios de enfermeras, estamos colocando testimonios de personajes reales, de nuestras enfermeras, que estamos nosotros recobrando a nivel nacional. Pueden ahí utilizar nuestros hashtags enfermeras para cuidarte, para retuitear nuestra información y hacer que esto pues llegue a todos los rincones, como dijo Vivian, de nuestro país y que por supuesto traspase la frontera y que podamos visibilizar que en medio de esta grave crisis de derechos humanos, con estas violaciones masivas a derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud, y que nuestro personal también tiene una falta de medicamentos esenciales, no tienen tratamientos médicos, los sistemas de diagnóstico y el deterioro de la infraestructura hospitalaria hace que la situación sea realmente difícil. Y yo creo que siguiendo nuestras redes y dando ese impulso a nuestros hashtags de enfermeras para cuidarte, es muchísimo el apoyo que podemos recibir. Gracias, Marisol. No, gracias a ti, por esto. Vivian, no sé si algún mensaje tiene ese sentido, porque yo insisto mucho, querida audiencia, Amnistía Venezuela lleva campañas todo el tiempo. No es esta la única. Y todos los que trabajan y nos movemos en estas áreas sabemos que es así. Y estas iniciativas hay que difundirlas, porque bien dijo Vivian al principio, hay que informar, lo que no informamos no se ve, y si no se ve no lo sabemos. Entonces es fundamental para poder generar espacios de comunicación entre nosotros, donde la empatía, la solidaridad funcione, conozcamos qué organizaciones se pactan y nos ayudan, nos apoyan a la sociedad civil y a los distintos espacios para esto. En ese sentido, Vivian, ¿podrías tú quizás completar esta información? Y aunque suene repetitivo, la difusión es clave. Entonces, acompañemos a alzar su voz. Acompañemos a enfermeras para cuidarte, exigiendo lo que es unas condiciones dignas de trabajo, que son las condiciones que merecen nuestras enfermeras. Sigamos exigiendo entonces para ellas dotación, protección y mejoras salariales. Y para que no se les olvide lo que les acaba de decir Ensa, en @amnistía, en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran, pueden seguirnos, copien los mensajes, copien el video, difundan, retuiteen, hagan reposteo, lo que ustedes quieran, pero vamos a acompañarles entonces en sus justas demandas. Qué bueno eso, Vivian, qué bueno eso, porque yo sí creo que cuando
podemos dar este espacio, podemos poner en blanco y negro lo que nos pasa, pues entramos posibilidades de ayuda. Y sobre todo porque ahora, no sé ustedes cómo lo ven, pero en esta suerte que lo hemos visto mundialmente de rebote, esta pandemia, esto no lo estamos inventando, esto basta con asarse al mundo para ver que la pandemia ha tenido como un nuevo episodio. Caramba, es motivo de preocupación para todos nosotros que de alguna manera que esto nos puede tocar en el país en condiciones tan absolutamente difíciles, ¿no? Entonces, cónchale, que podamos mirar que nuestro personal requiere, por supuesto, de apoyo, es una tarea clave, es una tarea fundamental, y sobre todo porque, bueno, cuando usted, querida audiencia, cuando usted, amigo, amiga, se acerca al hospital, a la primera persona que usted va a tener enfrente va a ser una enfermera, un enfermero, que requiere de usted, por lo menos esa consideración empática, que ella, sobre todo, está viviendo lo mismo que seguramente vive usted, con la misma dureza, con la misma crudeza. Yo creo que este es el éxito, y para mí el objetivo más importante de estas campañas como las que ustedes llevan adelante, Vivian, y mi querida Ensa también. Yo trabajo es educar, mostrar y sensibilizar ante estos temas tan difíciles como la vida. Yo quiero despedirla agradeciéndoles infinitamente su participación. Caramba, invitándolas a que hagan de este espacio también es otro parlante del que ustedes hablaban, ¿eh? Porque tenemos que seguir sumando esfuerzos en ese sentido. Al final, algún saludo final, Vivian, el espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias, Marisol, por este espacio, por esta ventana que nos das a través de tu programa para poder decir lo que estamos haciendo y a favor de las personas con que estamos trabajando. En nombre, pues, de toda la campaña queremos agradecer esta oportunidad y, bueno, y a tu persona siempre por estar pendiente de nuestro trabajo. El llamado es a ser solidarios, a seguir siendo solidarios y a rescatar ese corazón, pues, que nos caracteriza a los venezolanos y a los venezolanos para apuntarnos y que nos solidaricemos con este tipo de trabajo que hacemos a favor de los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por el espacio, por la oportunidad de conversar sobre esta realidad y para también poder compartirle a tu audiencia qué cosas concretas pueden estar haciendo. Gracias, Vivian. Saludos de verdad a toda la gente de Amnistía, gente que admiro y reconozco muchísimo por su trabajo. Y a ustedes, querida audiencia, ya saben, aquí hay un canal para difusión de la información que tenemos que aprovechar. Y agradecerles, por supuesto, de vuelta, habernos recibido casas a esta hora del almuerzo, permitirnos hablar de estas cosas que son muy importantes, son difíciles, pero son muy importantes porque los buenos somos más y juntos somos mejores. Así que, aunque parezca muy trillado, quiero agradecerle a Jaén Estar en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles, y a ustedes que todos los nos reciben con tanto interés para comentar. Mira, aquí está una gente, les comento en el chat. Gracias, apoyaremos a enfermeras para cuidar. Qué bueno, gracias. De verdad que agradecido. Y como les decía, a ustedes que nos reciben todos los jueves en este espacio para pensar juntos. Un país que piensa es un país que tiene futuro. Así, y sobre todo, dedicarles, por favor, el saludo correspondiente para que tengan el mejor provecho posible. Hasta la próxima jueves. Bye. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para